primeramente, muchas gracias por estar acá, señor Rodríguez y señorita Rodríguez. Si quieres contarnos un poco cómo está el día de hoy, empezando con Raquel. ¿Cómo me encuentro en este momento? Bien, bien. Hoy fue un día intenso de entrenamiento, pero aquí estamos y muy contenta de poder estar jugando fútbol en medio de una pandemia. Bien, bien. Y señor Rodríguez, ¿cómo se encuentra usted hoy? Bueno, primero agradecerles y es un honor poder que ustedes me tomen en cuenta en esta reunión. Y bueno, he pasado un día bueno en el trabajo, en la mañana, todo ha caminado bien, gracias a Dios. Antes de continuar, quiero decir que mi papá estaba emocionadísimo por esta entrevista y yo creo que es una de las primeras entrevistas virtuales, es la primera entrevista virtual en que nos toman en cuenta a ambos en la misma entrevista, así que muchas gracias, está muy bonito. Raquel, voy a hacer un agregado aquí, es que su papá, lo que pasa es que él es humilde, pero su papá, él forma parte del histórico Club Sport Herediano. Sí. Sí. Lo que pasa es que él es muy humilde. ¿Verdad que es sapricista? No, pero yo sé del glorioso Team Florencio y mucha gente. Yo no había nacido cuando él jugaba, pero he visto videos y hay gente que me escribe y me dice cuánto admiraban y respetaban a mi papá en el Herediano y bueno, yo sé, yo he visto cuando él jugaba y todo, yo sí, era como verme a mí jugar, pero en hombre. Es que Ana y Vivian y Raquel, hay jugadores que no son dados a ese tipo de andar divulgando las cosas que hicieron. Hay otros jugadores que tienen ese ángel con la prensa, aunque no sean buenos jugadores, pero la prensa los sigue. Y hay otros que son buenos jugadores, pero pasan desapercibidos porque son tímidos, son callados, pero nosotros sí sabemos que su papá es una gloria del fútbol de Costa Rica y ahí está el fruto. Usted es una gran jugadora. Muchas gracias por esas palabras. Sí, qué lindo. Y sí, bueno, para empezar, Raquel y Siliani, ¿cómo empezó Raquel a jugar fútbol? Me imagino que empezó desde la barriga de la mamá, pero ahí pueden decir exactamente la historia. Así que cuando quieran, empezando con... A Raquel se lo han preguntado como 1000 veces. Raquel, ¿lo quiere usted contar? Bueno, yo iba a decir, sí, me lo han preguntado 1000 veces, pero yo era una chiquita y yo puedo contar de lo que me acuerdo, pero yo de hecho te iba a preguntar, papi, que desde la perspectiva de un adulto, ¿cómo era? Porque sí, voy a responder yo primero. Pero, o sea, lo que yo recuerdo es que mi papá nos empezó a llevar a mi hermano y a mí a jugar fútbol, a enseñar fútbol con un grupo de niños que mi papá les enseñaba fútbol. Mi papá nos jalaba a mi hermano y a mí, entonces ahí empecé yo. Yo ni recuerdo qué edad tenía, pero según su papá yo tenía 4 años, entonces yo siempre digo eso. ¿Verdad? Yo estaba muy pequeña y recuerdo de todavía, y nunca lo olvidaré, todos los sábados en la mañana había que madrugar un sábado y yo no quería, pero bueno, una vez que ya estábamos fuera de la cama, y mi hermano le gustaba dormir tarde y a mí relativamente tarde, pero bueno, una vez que ya íbamos, de buena mañana empezábamos y me encantaba volver a la casa a almorzar, ya pasábamos a comprar un hidratante y todas esas cosas eran muy bonitas y éramos los 3, ¿verdad?, de la familia. Entonces cuando tenía 4 años empezamos como a tener esa disciplina y yo empecé a aprender de la técnica de fútbol. Hay algo importante ahí antes. Bueno, yo soy profesor de educación física. Mis hijos, el mayor, que le lleva 3 años a Raquel, desde que estaba en pre-kinder y posteriormente Raquel, desde pre-kinder hasta senior, hasta que ellos se graduaron, yo fui el profesor de educación física de ellos.
Eso fue una bendición de Dios porque yo trabajaba en un colegio cristiano gringo, ¿verdad? De dueños estadounidenses. Entonces, desde un principio, ellos en pre-kinder, ya yo era el profesor, papá. Entonces, yo creo que desde ahí empezó como un tipo de disciplina, no solo para Raque, sino para el hijo mayor mío, en donde ellos se fueron acostumbrando a los deportes, ¿verdad? Y parte de eso fue una escuela que yo tenía por varios años, de unos hijos de unos papás de otro colegio, en donde yo les daba clases personales los sábados. Entonces yo aprovechaba y me los llevaba a los dos. Y a Raquel yo la llevaba más que todo porque yo le veía que ella era una niña muy disciplinada, a pesar de que todos los demás le llevaban 3 hasta 4 años, pero Raquel se adaptaba bien a las actividades. Entonces, ya desde ahí ella misma se fue incorporando, ¿verdad?, en esa disciplina y en conocimiento de los primeros principios del fútbol. Y doña Gretel, ¿qué papel jugó aquí? Porque a veces las madres no quieren, sobre todo cuando es una niña que esté jugando con varones, porque me imagino que jugaba con varoncitos mayores que ella, como usted dice. ¿Y qué papel jugó su mamá y su esposa, señor Siviani? Raquel, esa parte se la debo a usted. En mute. Yo tengo mi versión también, pero desde sí, el punto de vista... Sí, a mí me encantaría, quiero escuchar qué vas a decir vos, pero mami, yo creo que le daba miedo. Al inicio ella tenía miedo de que la hija de ella jugara fútbol porque era un deporte para hombres y de ahí creo que nacían muchos temores para ella y en ese momento no era tan común, ¿verdad? Entonces le tocó tener una hija que iba a romper estereotipos también o que iba a hacer algo que la típica hija no hacía en Costa Rica y le tocó lidiar con eso, pero yo creo que llegó a un punto en donde ella entendió que eso era lo que a mí me gustaba y en ese momento ella decidió apoyarme. Incluso me acuerdo conversaciones de que ella más bien entonces me animaba a soñar en grande. El papel que ella tenía pues era creo yo, bueno, desde pequeña también, pero conforme yo iba creciendo ella pues proveía. Yo tenía un horario muy ajetreado en algún momento, pero desde la escuela también, entonces ella se aseguraba de que yo me alimentara bien, por ejemplo. Mi mamá también fue entrenadora personal y trabajó en un gimnasio por muchos años, entonces creo que fue un complemento casi que perfecto porque por un lado mi papá tenía el conocimiento de fútbol y por otro lado mi mamá me corregía la técnica de corrido. Cuando empecé a ir al gimnasio con la selección, ella, o incluso a veces yo hacía mis propios workouts en la casa, recuerdo, y ella me ayudaba con eso, me corregía la técnica, las posturas, y del lado también emocional, o sea, espiritual. Ella creo que fue un apoyo muy grande para desarrollar como cierta valentía, y yo creo que ella siempre me proyectó. Cuando ella entendió que yo quería jugar fútbol y cuando también entendió que yo iba a salir del país, ella trató como de darme herramientas emocionales para cuando mis papás no estuvieran conmigo. Entonces, sí, porque mami de fútbol no tiene mucho conocimiento, pero el fútbol siempre estuvo con ella, primero con mi papá y luego conmigo. Entonces, mami estaba presente, pero creo que más detrás de cámaras, ¿verdad? Sí. A la versión del papá. Ajá, exacto, vamos a ver qué dice. Sí. Bueno, gracias a Dios, todo se fue dando con un complemento, porque en realidad donde Raquel ha llegado,
por muchos factores, ¿verdad? Que son factores importantes que tal vez en algún momento uno no miraba bien el futuro porque era incierto, pero sí había algo importante, por ejemplo, en Raquel, que a pesar que era una niña pequeña y en el ambiente aquí en Costa Rica, la mujer no jugaba fútbol, o sea, no había fútbol, no había ligas, no había nada. Pero el talento que Raquel traía desde tan pequeña hacía que ella misma se abriera camino. Con los compañeros, con la escuelita de fútbol que yo empecé, fue una aceptación a pesar de, ¿verdad? Influyó mucho también la personalidad de Raquel. Raquel era una niña muy humilde, muy sencilla y muy disciplinada. Entonces, donde fuera que estuviera ella, llamaba la atención, impactaba su destreza. Entonces, ahí se abría la aceptación, ¿verdad? Por detrás de estaba todo, ¿verdad? Todo lo de que las mujeres no jugaban, de que las mujeres jugaban fútbol eran marimachas, pero la ventaja tal vez que tuvo Raquel fue que sus papás eran educadores físicos. Entonces nosotros, de una u otra manera, había una protección, ¿verdad? No solo en el colegio, porque yo estaba ahí, sino en la casa, alrededor, donde Raquel se moviera. El apoyo que nosotros le brindábamos, ya eso eran las fuerzas que ella necesitaba para ir quemando etapas, ¿verdad? Entonces eso fue muy importante. Bueno, mi esposa casi que sacó la carrera de educación física, le faltaron unos cursos nada más, pero después ella sacó entrenamiento personal. Es una mujer muy inteligente, muy capaz en esa área. Y en la parte emocional fue muy importante también, porque yo en ese tiempo, mi enfoque era más práctico, ¿verdad? Era más enfoque al futuro, proyectar a Raquel, ¿verdad? Y tratar de ir abriendo camino dentro de lo que uno podía o dentro de lo que yo veía, ¿verdad? Que se iba moviendo. Entonces, más o menos así empezó. Excelente, excelente. Bueno, le tengo una pregunta a Silviani. ¿Cuáles fueron los obstáculos que usted y Raquel tuvieron que pasar para cumplir, digamos, usted habló del futuro, ¿verdad? Entonces, en el futuro entre niñez y adolescente, ¿verdad? Sería la universidad, porque me imagino que esa es la ruta normalmente en el juego femenino, ¿verdad? Que uno agarra típicamente, ¿verdad? Entonces, si puedes hablar un poco de los obstáculos que tuvieron que pasar, entonces, con Silviani y después Raquel. Bueno, los primeros obstáculos fueron cuando ya Raquel, en no sé, 10, 9 años, 11, empezó ya como un auge, ¿verdad? De formar equipos femeninos. También la posibilidad un poquito más adelante de la primera Copa Mundial Sub-17 femenina que la FIFA hacía. Entonces había como ese mundial en Nueva Zelanda del 2008 abrió como un camino a la federación, a los colegios, a los papás, a la oportunidad de que, wow, es la FIFA, ¿verdad? Es un campeonato mundial femenino, el primero, sub-17. Entonces, eso ayudó mucho. Muchos papás, varios papás, nos reunimos y formamos un equipo. Bueno, yo llegué donde ya estaba formado. Habían varias chicas pioneras, de las que ahora, ¿verdad? Compañeras de Raquel, ahora ellas, esa generación le lleva a Raquel como 2 años y resto, pero son las pioneras de esa selección. Eso fue un poco más adelante, pero obstáculos empezaron a salir, por ejemplo, en el colegio.
¿verdad? Permisos para entrenar con la selección. O sea, de un momento a otro sale un entrenador, Juan Diego Quesada, que yo le agradezco mucho, un gran entrenador. Juan Diego agarró ese proceso de selección y dice: ustedes pretenden ir al mundial entrenando 2 veces a la semana, que era lo que se entrenaba este equipo con esta Raquel. Entonces dice, es imposible, porque él sí había llevado a hombres, a sub-17 a un mundial. Entonces él tenía experiencia, pero con hombres. Entonces, donde reunió a los papás y les digo, aquí, si vamos a entrenar, si vamos a hacer este proceso, hay que entrenar todos los días. Entonces, eso para los papás fue una locura, porque nunca se imaginaba uno. Imagínense. Era terrible. Entrenar todos los días, todo el mundo. Todos los días al proyecto Gol, que apenas estaba ahí, una canchilla y unos perling. Y entonces, primero llevarlas, después los permisos que no había en el colegio mío, gracias a Dios, tuvieron apertura, y gracias a Dios Raquel fue una estudiante disciplinada y que no le costó el estudio, ¿verdad? Algunos nos ha costado más que a otros. No. Sí. Voy a corregir. No. Sí. Sí. De hecho, se lo dice el profesor. Yo hablaba con los profesores, o sea, yo los tenía, eran compañeros míos. Entonces, esa es otra ventaja que Raquel tuvo. O sea, que pudo haber sido un obstáculo, que tal vez otras compañeras lo tuvieron, ¿verdad? Entonces, era ir haciendo el día, ¿verdad? Esta semana, y haciendo, y trayendo, y el horario, y levantarse temprano y estudiar. Era impresionante, pero así estas chicas lograron salir adelante y emprender y ser pioneras del fútbol. No las primeras, las pioneras fueron más atrás, pero ya como en fútbol organizado a nivel de selección y ya en liga menor, fueron las primeras que lo hicieron y motivaron a otras niñas a empezar con la idea de que yo puedo jugar fútbol, una mujer puede jugar fútbol. Entonces, ¿verdad? Obstáculos, como le digo, tal vez yo no veo mucho obstáculo, aparte de esos que les digo, pues la parte emocional y todo eso, claro, ya eso Raquel tuvo que lidiar con esa parte, y de alguna u otra forma nosotros. Pero nosotros nos acomodábamos, nos arreglábamos y funcionaba como la familia, como una maquinita en donde todo se ajustaba para facilitar a Raquel que ella pudiera ir llevando día a día, semana a semana ese proceso. Antes de escuchar a Raquel, Ana y Sirian, qué lindo ese relato, porque mire que todo tiene sus frutos, porque en ese mundial ella hace historia. Es la primera jugadora de Costa Rica en anotar un gol en un campeonato mundial sub-17. O sea que todos los Valladares que tuvieron las idas, venidas a los entrenamientos, se compensa con que Raquel Rodríguez quede para siempre en los libros de la historia de ser la primera jugadora de Costa Rica en anotar un gol en un campeonato mundial sub-17. Raquel, ¿qué se le viene a la mente? ¿Cómo fue ese gol? ¿Cómo fue ese momento? Y después nos cuenta lo que nos decías. Yo siempre ahora cuando veo atrás y recuerdo ese gol, y me han preguntado como qué significó ese gol para mí, y yo creo que varias cosas, como papi dijo, o sea, el hecho de que surgiera el primer mundial sub-17 femenino y que yo tuviera la posibilidad de, ¿verdad?, por edad, de asistir a este mundial, fue como tanta motivación, porque de otra forma probablemente estaría entrenando con la selección, pero para un mundial sub-20, y aunque yo estaba y estuve
en ese proceso, pues un Mundial Sub-17 era como más de mi talla, no es lo mismo, es decir, yo no hubiera podido jamás competir la forma en que lo pude haber hecho en un Mundial Sub-17 versus un Mundial Sub-20. Entonces, y ese grupo yo creo que fue tan especial porque nosotros estábamos soñando en grande, pero todas. Y el hecho de que Juan Diego llegara y dijera, bueno, vamos a entrenar todos los días, era diferente, pero creo, en mi caso por lo menos, yo tenía tantas ganas de... O sea, el fútbol era toda mi vida y en ese momento yo estaba dispuesta a hacer lo que tuviera que hacer con tal de poder jugar en la selección y eventualmente jugar profesional, ir a la universidad y todo el asunto. Pero ese gol fue muy importante porque, número uno, fue un sueño hecho realidad. Yo no puedo negar, y no lo voy a negar, que siempre que... O sea, a mí me gusta ser protagonista en un partido, entonces si anoto, quiero anotar el gol del gane o quiero anotar el primer gol, quiero asistir, o sea, quiero hacerla en grande, como decimos. Entonces yo fui a ese mundial y yo quería ser la primera en anotar en un mundial. Si no pasaba, pues todo bien, pero yo tenía eso como objetivo personal, muy personal, porque lógicamente si mi compañera anota, yo voy a celebrar con ella. Pero si era yo la que anotaba, pues todavía mejor. Y entonces fue un sueño hecho realidad para mí, pero también fue muy importante porque como que me di cuenta que los sueños podían hacerse realidad. Y el primer sueño hecho realidad fue el hecho de que habíamos clasificado a ese mundial. Eso fue, imagínense, el primer mundial en la historia. Y le ganamos a Canadá, que es potencia de la zona. Entonces, habíamos clasificado y luego fuimos al mundial y yo anoté ese gol. Entonces, yo siento como que pude probar un poquito de lo que... De la gloria que el fútbol podía traer, y eso fue mucha motivación para yo poder seguir llevando un ritmo de vida que hasta ese momento había logrado llevar y que es muy duro, pero lo había logrado por tanta motivación que yo tenía. Y ahí voy en cuanto a los obstáculos que yo empecé a tener. Creo que bueno, en la escuela y toda esa época creo que fueron obstáculos diferentes, pero ya en el colegio, sí, los permisos del cole, y vuelvo y repito, yo estaba tan motivada que yo estaba dispuesta, lo que yo tuviera que hacer para estar en la CL y para viajar y todo el asunto, yo lo iba a hacer. Entonces papi dijo que a mí no me costaba el cole, pero es que tal vez no es que no me costaba, sino es que yo dormía 5 horas a veces. Cuando uno es adolescente y está en crecimiento y pasa todo el día, sin parar, 5 horas no es suficiente. Pero yo tenía que acostarme tarde y levantarme temprano cada vez que yo tenía el chance, porque yo tenía que salir del cole antes de que se terminara. Entonces las clases que yo perdía literalmente todos los días era un bloque completo de 2 clases. Yo tenía que ingeniármelo a saber cómo hacía. Yo siempre digo, en Costa Rica tal vez el sistema no está hecho para que el estudiante atleta pueda surgir, ¿verdad? Hay que ingeniárselas uno solito, una solita. Entonces eso en sí es mucho. Entonces eso implicaba que tal vez cuando yo estaba en el cole y no eran las vacaciones, yo no tenía vida con cosas de logrado dormir. Cuando salíamos a vacaciones era riquísimo porque yo podía solo jugar fútbol y eso era lo que yo quería hacer. Pero bueno, sí, yo era muy disciplinada, creo que sí, obviamente, pero también yo planificaba mis meses, yo planificaba las semanas, o sea, el calendario era mi mejor amigo. Y yo apuntaba todo, cuando las fechas importantes, exámenes, cuando viajaba, apenas salía algún viaje con la CL, yo era buscar permisos. En los recreos, yo no tenía recreos, yo me reunía con los profesores. Entonces eso fue, yo creo que el obstáculo más grande y concreto que yo tuve hasta ir a la universidad. De hecho, llegó un momento, yo estaba como en
quinto año de poli, estaba como en 11º por ahí, y en un momento yo estaba tan agobiada, tan cansada del ritmo de vida que estaba llevando, que yo me acuerdo perfectamente, yo estaba estudiando cívica y estudios sociales, eran las 2 materias más difíciles, que de hecho la nota me estaba bajando, y la profesora me decía: Raquel, si me sigue bajando la nota, va a tener que decidir entre fútbol o quedarse en la materia. Bueno, quedarme no, pero sí lo estaba bajando mucho. Yo llegaba a las clases y me dormía, por ejemplo. Entonces, llegó un momento, yo estaba estudiando un sábado en la tarde en la casa, y empecé a llorar, y a llorar y a llorar, porque ya no, o sea, estaba tan cansada, pero yo quería tanto jugar fútbol, pero sentía como que se me estaba yendo de las manos, ya no podía, y papi llegó, yo no sé si papi se acuerda, pero él solo me abrazó y me dijo tranquila, que descansara, y yo estuve a punto de renunciar al fútbol, porque yo decía, y en ese momento estábamos tratando de que alguna universidad se diera cuenta que yo existía, y nada, o sea, no sabíamos qué hacer, estábamos tratando de ver qué hacíamos, pero ni siquiera teníamos los highlights, no sabíamos ni cómo conseguirlos, cómo ponerlos juntos, ¿verdad? En ese momento de la tecnología nosotros no teníamos tanto acceso a eso, entonces yo no veía la luz al final del túnel, y yo estuve a punto de retirarme de fútbol, pero bueno, entonces mi mamá también me abrazó y me dijo que no tomara ninguna decisión en este momento, que estaba de ahí, no estaba balanceada emocionalmente, pero bueno, y ya después de eso, pues la coach de Penn State logró verme, y pues ahí ya fue como lo que estábamos esperando. Pues yo que eso fue un obstáculo muy, muy grande. Y también yo me frustraba mucho yo sentía que era una falta de oportunidades en mi país, porque yo decía, si mi país tuviera las oportunidades que yo quisiera tener, yo no tendría que salir de mi país. O sea, nadie quiere irse de su familia, nadie quiere, pero por los objetivos que yo tenía, pues tenía que hacer el doble de sacrificio, o bueno, de esfuerzo, no sacrificio, de esfuerzo, para conseguir mis objetivos. Pero bueno, como dice René, dio su fruto. A veces uno cree que no, y cuesta aceptar eso, porque uno ha invertido toda su energía, todo su tiempo, su vida, un estilo de vida para lograr sus sueños, y no siempre se dan. Entonces, que en Penn State usted también forma parte de la historia. Anotó el gol del campeonato nacional, el gol que le dio el título, fue electa la mejor jugadora del año, fue All American, y también ganó el premio Honda del año. O sea, 2015 para usted con Penn State fue redondo, y ahí está el destino que Dios le tenía trazado, que era Penn State, donde usted tenía que terminar. Pero yo quiero meter algo importante ahí, ¿verdad? Que yo considero dentro de lo que Dios tenía planeado. Tan era así que Raquel tenía 3 universidades muy importantes, División 1, para ir. ¿Puedes nombrarlo, don Cipriani? La Universidad de Texas, Longhorns, y la Universidad de Florida. No, Universidad de Miami. De Miami, sí, perdón. Sí, porque la mejor universidad de la Florida es Florida State. Ok. No, de Miami. Y entonces Raquel se entrevistó con los 3 entrenadores, y bueno, hasta ese momento nosotros nos dimos cuenta de que las universidades lo que le ofrecían a Raquel era lo mismo. No podían ofrecerle más o menos. Eso es lo que legalmente entendimos. Entonces Raquel se entrevistó con los 3 entrenadores, lo mismo, y le preguntaron y le ofrecieron lo mismo. Entonces nosotros ya ahí era tomar la decisión a cuál universidad quería ir Raquel. Futbolísticamente, el fútbol femenino en esas 3 universidades no eran universidades top 10, pero bueno, lo importante también aquí era de que Raquel
pudiera sacar su carrera una beca, ¿verdad? Y que el fútbol fuera el trampolín para lograr eso, porque es una carrera recarísima y nosotros, ni aunque a mí me hubieran dicho, ponga el 5%, no, o sea, imposible. Entonces fue tan maravilloso, digamos, llegar a ese momento de que 3 universidades de División 1 de prestigio le ofrecieran a Raquel exactamente lo mismo y que Raquel tuviera, bueno, y nosotros como papás, escoger a cuál universidad. Entonces ahí igual nosotros lo pusimos en oración y sentimos todos de que Penn State y que esta entrenadora era por ahí. Y bueno, igual en logros las universidades, como le digo, no eran top 10, pero como dice René, el primer año de Raquel, el de novata, fue a una final de la NCAA, División 1, en su primer año. Yo no sé cuántas veces había ido Penn a una final, a Final Four, pero llegaron a la final, la perdieron contra Carolina del Norte. Y en su último año, como dijo René, fue impresionante cómo el señor acomodó todo y Raquel se fue así como ganó todo. Fue impresionante. Por fe es la palabra correcta, o sea, indicada, porque es que no teníamos a nadie que nos guiara, alguien que entendiera, no teníamos idea, y por eso también fue una época demasiado estresante, bueno, para mí también, sobre todo, porque, repito, llegó un momento donde yo sentía que se me estaba yendo lo que, por todo, pero bueno, yo decía, bueno, lo intenté, si no, no pasa nada, me quedo aquí, estudio aquí en Costa Rica y listo, ¿verdad? Pero dejar ir ese sueño era devastador. Y bueno, exacto, después ya todo se dio como naturalmente, sobrenaturalmente diría yo, porque sí, fue Penn State, fue una universidad inmensa y el interés de la entrenadora fue especialmente lo que me hizo a mí querer ir a Penn State. Nada más quería agregar que fue una época tan estresante porque no teníamos idea, pero íbamos como que con los ojos cerrados caminando, y hasta ese momento pues era mucho estrés, ¿verdad? Incluso cuando ellas me vieron el proceso, la entrenadora me preguntó, Erika, era como, ¿en qué año está usted? Y yo estaba en 10º. Y ella me dijo, wow, en realidad está tarde. O sea, porque en Estados Unidos, bueno, y ustedes saben, cada año es peor. O sea, ahorita están reclutando gente de 14 años, 13. Entonces, igual, ella dijo como, wow, está tarde, hay que empezar el proceso. Entonces, fue un montón de estrés, pero sí, por lo menos ya cuando hicimos contacto con la U, fue como, ok, un peso menos, ¿ahora qué? ¿Verdad? ¿Ahora qué sigue? Claro, ¿te acuerdas que me habías comentado que habías hecho una clínica que Chavita yo y eso? Ese sentimiento de giving back, ¿verdad? A niñas que son como tú, que vienen de tu mismo crianza, que vienen de tu país, esencialmente, ¿verdad? ¿Cómo se siente? Me lo has comentado privadamente, pero si quieres hablar un poco de eso. Sí, yo creo que, bueno, ahora que vos decís que de cierta forma yo soy como el modelo que nosotros no tuvimos, ¿verdad? Porque yo cuando pienso cuando yo estaba pequeña y fuimos en el 2004 a un preolímpico que fue en Costa Rica, femenino, esa fue la primera vez que yo había visto mujeres jugando fútbol. Increíble. Y fuimos a ver a Estados Unidos contra Costa Rica y fue muy impactante ver a las chicas jugando fútbol, y después de ese partido las chicas se fueron al camerino, nos golearon, pero ahí estaba Mia Hamm, ahí estaba Abby Wambach y pues toda esa generación, y las gringas, como decimos nosotros, las gringas, ellas
vinieron a firmar autógrafos. Y el impacto que eso tuvo fue tan importante, ¿verdad? Y cómo hubiera querido yo que las mismas ticas hubieran hecho eso, porque, bueno, obviamente uno como niña quiere ser la mejor y ellas ganaron y todo el asunto, pero al final habían ticas que estaban jugando y yo creo que en ese momento las estadounidenses entendían el impacto que ellas tenían en las niñas, mientras que las ticas no lo entendíamos en ese momento por razones obvias, ¿verdad? Las estadounidenses estaban pues ahead of the game en el sentido de que ellas sabían por toda la historia de los 99ers, ellas sabían el impacto, sabían que querían hacer crecer el deporte, etc. Y ahora, o sea, por esa experiencia que yo tuve, yo tal vez entiendo y siempre he entendido que ser figura pública es un privilegio y es una responsabilidad. Entonces, pues esa clínica para mí fue muy bonito porque a través del fútbol, el fútbol es algo hermoso que une a todas las personas, no importa su religión, su color de piel, su nacionalidad, nada importa, el fútbol es un idioma mundial y es una herramienta para conectar y para inspirar, y eso es algo que yo amo de esta profesión. Y no es fácil porque es como un arma de doble filo, porque si uno comete un error, todo el mundo tiene una opinión al respecto, pero esa clínica fue lindísima, fue la primera clínica que hemos tenido, pero por un lado fue hermoso ver cuánta gente me ama y me apoya. Mi familia estuvo muy involucrada, cosa que yo amé de esa clínica. Y estoy hablando no solo de mis papás, sino de mis primos, tíos y tías y amigas y gente que es apasionada de fútbol femenino específicamente. Entonces, sí, ver las caras de las chicas, creo yo que tener esa cercanía y esa conexión con las chicas yo siempre trato de inspirar a la gente a través del fútbol, quieran ser futbolistas o no, porque al final creo que uno es un modelo a seguir, pero el impacto que uno tiene en la gente puede hacer la diferencia. Entonces fue muy bonito como hacer crecer el deporte en mi país cuando yo tenía la edad de ellas, cuánto nos hubiera gustado a mi papá y a mí ir, no importa, tal vez hubiéramos sabido que el nivel, o tal vez no hubiéramos sabido qué esperar porque era la primera vez, no era común, y aunque el nivel no hubiera sido el que hubiera sido, yo hubiera pagado por tener una experiencia cercana con una futbolista de la selección nacional, alguien a quien yo admiro. Entonces, en Costa Rica esa cultura, eso fue algo nuevo, innovador en Costa Rica. Aquí en Estados es algo tan común y en Costa Rica no. Entonces, la idea mía era como pues seguir, plantar esa semilla para hacer el fútbol femenino crecer, ¿verdad? Y hacerlo de una forma diferente, creativa y pues que siga rompiendo esquemas. Fue hermoso en muchos planos, a nivel personal y a nivel interpersonal, intrapersonal, de todo. Y lo está logrando porque ya fueron sede de un campeonato mundial sub-17, van a ser sede de un campeonato mundial sub-20 y su nombre sigue marcando historia, porque así como marcó el primer gol en un mundial sub-17, fue la primera en anotar en un mundial absoluto contra España en Canadá. O sea, los eslabones se van dando y el aporte que usted está dando con sus compañeras al fútbol de Costa Rica ya está dando sus frutos. Mucha gente no lo valora, pero al ver que Costa Rica cede 2 campeonatos mundiales, jugadoras como usted que han ganado premios, ahora juega a nivel profesional, la nueva generación, usted ya le trazó, y sus compañeras de su generación ya le trazaron el camino. Ya no va a ser tan difícil como lo fue para usted llegar donde usted ha llegado. Sí, y totalmente. Yo creo que una de las cosas, New Balance me hizo a mí como un documental pequeño que honestamente a veces yo lo vuelvo a ver y
Y yo dije, wow, yo dije eso, porque dije muchas frases muy, muy importantes, y una de esas cosas, ahora que usted dice eso, una de las cosas que yo dije en esa entrevista, en ese documental, fue que en un momento yo me percaté de que porque otra frustración que yo tenía, yo decía, si yo hubiera nacido años después, cuando ya el fútbol esté más desarrollado aquí, si yo hubiera nacido en otro país, o sea, tantas cosas, pero en un momento yo entendí, yo dije, bueno, creo que nací en este momento de la historia, en este país, con un propósito, y yo no lo cambio por nada ahora, porque qué honor haber marcado historia para mi país, y qué privilegio, y tantas mujeres que pudieron haberlo hecho. Y al final yo creo que yo soy una representación de todas esas mujeres. No se trata solo de mí, se trata de tantas mujeres que trabajaron para que yo pudiera cumplir mis sueños. Entonces es algo de toda una población en mi país que me tocó a mí. Creo yo como me tocó a mí vivir, ¿verdad? Y es un honor porque representa más que mi sueño, representa a muchas mujeres, y mucha gente pues vive sus sueños a través de mí, y eso es lo que yo me he percatado también a través de los años. Entonces, como usted dice, René, qué bonito, en el momento uno no lo ve, pero cuando yo veo hacia atrás, eso también me ayuda como a vivir mi presente, ¿verdad? Y agradecer la forma en que se ha desarrollado mi carrera profesional también, porque ahora yo también tengo otras frustraciones, pero creo que volver a ver hacia atrás, a la historia, me ayuda como a ver más allá, a tener una perspectiva de que voy por el buen camino, aunque no lo vea así. Y hablando de historia, señor Ziviani, y su familia, ¿cómo vivieron ese gol de su hija en la Copa Mundial de Canadá? ¿Dónde estaba? ¿Cómo lo recuerda? Yo estaba trabajando, entonces a mí cuando yo veo un partido, a mí me gusta concentrarme. Y yo no puedo ver partidos con un montón de gente. Si es un partido importante, yo no puedo ver con gente. No quiero que me interrumpa, que me hable. Yo me concentro. Entonces yo pedí una sala ahí en la hora de almuerzo, me metí ahí, cerré y vi todo el partido. Tranquilo. Entonces iba ahí, yo mismo hablándome solo. Y cuando y análisis táctico. Sí, yo mismo me decía, y yo decía, ¿verdad? Como un aficionado ahí, de esos que se lamentan. Sí, terrible. O sea, es más lindo jugarlo que verlo. Usted jugando, usted está quemando, pero ahí usted está imposibilitado. Bueno, y era un partido difícil, era contra España. Y el hecho de, o sea, cuando Raque anota el gol, o sea, yo conozco a Raque, yo la veo, puede estar por allá largo, pero yo sé que fue Raque. Por ejemplo, el gol de esa final en Penn State, ese gol, había un montón de gente ahí, pero cuando yo vi el gesto y la forma de patear, yo dije, gol de Raque. Y aquí todo el mundo, ¿verdad? Gol de Raque, y fue Raque. Y ahí, igual, o sea, inmediatamente yo reconocí, y nada, alegría. Es que No, pero papi, cuente cómo lo celebró. Bueno, yo me hinqué ahí, y yo le di gracias a Dios, digo, Señor, gracias. O sea, el 5, él estaba de rodillas con los brazos así. En los dos, con Penn State aquí sí habíamos muchos familiares. Y aquí yo me hinqué igual, hice lo mismo. Es que qué privilegio, qué premio nos dio el Señor, y le dio a Raque, que como Raque dice, pues pudo haber sido otra costarricense, ¿verdad? Pero bueno, fue ella y uno que vivió todo ese camino, ¿verdad? Yes, claro. Lo duro, y ver ese regalo hace que la satisfacción sea plena,
y es lo más hermoso, que uno como papá, ¿verdad? Como dice Raquel, uno quiere que la hija juegue bien, que meta gol, que sea la mejor del mundo. Todos los papás, los papás, todos quieren y luchan y hacen y tratan de aportar. Pero sí, esos fueron momentos muy significativos, ¿verdad? Como usted dice, René, históricamente, ¿verdad? Como en el Mundial Mayor, en el Sub-17 también, y esa final con Penn State, ¿verdad? Que fue histórica, no solo para Raquel, sino para la universidad, que fue el primer campeonato que obtuvo. Entonces, ¿cómo le digo? Lo disfruté como un papá, orgulloso, contento por la labor que todos como familia hemos hecho, hemos luchado, y ahora yo lo veo como un regalo de Dios que se lo dio a Raquel. Dios sabe por qué se lo dio a ella y no se lo dio a otra tica, porque ha sido constante, ¿verdad? En Sub-17, en el Mundial Mayor, en la universidad, todos esos premios que ustedes saben la calidad de la dimensión de esos premios, pero fueron para ella y Dios sabe por qué. Y yo espero que el Señor la siga bendiciendo, especialmente en esa hora que Raquel dice, ¿verdad? De ser un modelo para las nuevas chicas, no solo para jugar fútbol, sino para estudiar, para prepararse, para ser buenas personas, para tener buenos hábitos. O sea, tantas cosas que nuestro país necesita de nuestra juventud, que es invaluable todo el aporte que un atleta en cualquier disciplina puede dar. Agradecerles, ha sido de todas las entrevistas que hemos hecho, esta me ha llegado profundamente. Yo tengo 2 hijas, yo soy como usted, el señor Civiani, yo soy muy apegado a mis hijas, esto me ha llegado profundamente, me encanta cómo es su familia y ahí están los frutos, su hijo, su hija, una triunfadora, y nada más agradecerle porque ha sido una charla muy, muy rica, muy humana y estamos muy agradecidos. Sí, por mi parte, muchas gracias. Yo sé que Raquel se tiene que ir ahorita. Mis palabras, Raquel, you already know. Señor Civiani, muchas gracias por tu tiempo. Eres igualita a Raquel, pero versión, bueno, del otro. Sí, yo soy igualita a Mafe. It's the same person, it's like astonishing. Pero muchas gracias y pues feliz noche y muchísimas gracias nuevamente. Dios los bendiga, Dios los bendiga. Muchas gracias. Claro.